que también es importante, porque tiene que ver con todos los elementos de la sangre y está relacionada con lo que hemos visto. Esto de nuevo, volvemos a hablar de lo mismo que estábamos hablando recién. La hemodinamia está sostenida por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre que circula en su interior. La sangre circula en el interior de los vasos porque los vasos tienen un endotelio íntegro y una pared vascular. El intercambio entre sanguíneos se produce a nivel de los capilares. ¿Por qué? Porque la sangre tiene que llegar a las células en donde se va a tomar el oxígeno y los nutrientes para producir la energía, ¿no es cierto? Entonces, en algún lugar tiene que salir la sangre, si no, ¿cómo lleva el oxígeno y los nutrientes? Entonces, sale a nivel de los capilares. Usted sabe que tienen arteriola, capilar y vénula. En el extremo arteriolar del capilar, como dijimos recién, predomina la presión sanguínea, la hidrostática, que saca el líquido. Ahí sale el líquido rojo con oxígeno, va a las células y va con los nutrientes. Esta presión se le contrapone la presión de las proteínas, albúmina sobre todo, coloide osmótica. Entonces, en un extremo va a predominar la hidrostática, pero después esta se pierde y entra a predominar la coloide osmótica. En el otro extremo, reabsorbiendo el líquido con los desechos, que después va por la circulación venosa a los pulmones o al riñón para eliminar CO2, para eliminar urea, creatinina, o sea, los diferentes ácidos úricos, los distintos desechos. Cuando este equilibrio se rompe, voy a tener edema. El edema es el aumento del líquido entre las células. Esto ya lo dijimos, ¿no? Vamos rápido. ¿Cómo puede ser ese edema? Puede ser en el tejido conectivo entre las células, que es el de edema clásico, o bien adentro de las cavidades, como habíamos dicho, pleural, peritoneal, pericárdica, y va a ser el derrame. Este líquido puede ser seroso, entonces en ese caso va a ser un simple derrame o un simple trasudado de líquido y proteínas, como veíamos la ampollita, como vemos el derrame pleural, en donde no hay un proceso inflamatorio que medie, o puede ser un exudado con más leucocitos y proteínas cuando hay un proceso inflamatorio. Esto lo vamos a ir viendo en las otras diapositivas. Algo que vamos a ver también es la congestión. ¿Se acuerdan que hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva? Eso también lo vamos a ver, que es cuando la sangre no circula con rapidez y es como que se produce un estancamiento a nivel de los vasos. Y vamos a hablar del shock. Algo que quiero agregar acá, este líquido que se reabsorbe, no reabsorbe todo, deja un poquito que es reabsorbido por esta circulación que es la linfática, que reabsorbe lo que queda, lo que sobra, y que lo devuelve a través del conducto torácico a la circulación venosa. Entonces, el edema y el derrame, ¿cuál es la fisiopatogenia? Pueden ser enfermedades cardiovasculares, renales o hepáticas. El edema es aumento de líquido en los tejidos, puede ser inflamatorio, será el exudado con aumento de proteínas y de células, o no inflamatorio es el trasudado que tiene pocas proteínas y pocas células. El derrame es el aumento de líquido en las cavidades corporales, pleura, pericardio y peritoneo. Esto es un poco una síntesis de lo anterior. Entonces, ¿qué sucede? Decíamos que el edema puede ser por una insuficiencia cardíaca. Dijimos que la insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón no mantenía el volumen minuto hacia adelante, porque se contrae mal, porque está débil. Entonces por adelante del corazón, o sea, a nivel aórtico, voy a tener una disminución del flujo sanguíneo, por ejemplo a nivel renal. Esto me activa, me aumenta la liberación de renina a nivel renal, que activa la angiotensina y esto aumenta la secreción de aldosterona. Acá me falta una flechita, porque ¿qué hace la aldosterona? Retiene sodio y agua. Acá va una flechita, que me olvidé ponerla.
Esta retención de agua y sodio, ¿para qué es? Es un mecanismo compensador. Trata de aumentar el volumen sanguíneo para mantener el volumen minuto. Este es un mecanismo compensador. Pero ¿qué pasa? Se le vuelve en contra y aumenta más el edema. ¿Qué sucede en la insuficiencia cardíaca para atrás? Un aumento de la presión hidrostática, habíamos dicho, a nivel pulmonar, a nivel hepático, a nivel de miembros inferiores, que me va a producir edema pulmonar, edema en los miembros inferiores, edema en el hígado. Todo esto sucede en la insuficiencia cardíaca. Pero también puedo tener una falla hepática, con disminución de la producción de albúmina, o una malnutrición, como en el caso del paciente que está caquéctico. Esto sería una insuficiencia hepática. Puedo tener una pérdida de albúmina por riñón, con un síndrome nefrótico. ¿Qué pasa con eso? Disminuye la albúmina. Al disminuir la albúmina, disminuye la presión osmótica o oncótica de la albúmina, y de esta manera no se reabsorbe el líquido que quedaba afuera. Tengo disminución del volumen sanguíneo porque el líquido no se reabsorbe, disminución del flujo sanguíneo renal, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de sodio y de agua, aumento del volumen sanguíneo. También puedo tener una falla renal que me produce un aumento del volumen sanguíneo porque el riñón no elimina líquido, entonces esto se detiene y genera todo este circuito. Esta sería la explicación del edema que se produce en estas enfermedades. Entonces, el edema se puede producir por aumento de la presión hidrostática, alteración del retorno venoso, la insuficiencia cardíaca congestiva, las pericarditis, que no permiten que el corazón se distienda porque lo comprimen, la cirrosis, porque no sintetiza albúmina, y se asocia a ascitis, que es la ascitis es el líquido en la cavidad abdominal, en el peritoneo. Puede ser por obstrucción o compresión venosa, por trombosis, presión externo-masa, inactividad de los miembros inferiores, composición hacia abajo de manera prolongada, que me aumenta. ¿Vieron cuando ustedes viajan mucho tiempo? Es porque tiene un aumento de la presión hidrostática, porque no están funcionando los músculos, y entonces van a tener edema. También puede ser por dilatación arteriolar, por calor o disregulación neurohumoral. Vieron que cuando hay calor se les hinchan los pies. Otro motivo es la reducción de la presión osmótica del plasma, la hipoproteinemia, ya sea por pérdida de proteínas por orina, que es el síndrome nefrótico, por alteración glomerular, cirrosis hepática, malnutriciones o los problemas digestivos con pérdida de proteínas. Otra causa puede ser obstrucción linfática, que puede ser inflamatoria, neoplásica, posquirúrgica o postradiación. Recuerden que la circulación linfática elimina el líquido en exceso, el líquido que quedó por fuera, que no se reabsorbió por las proteínas, por la presión oncótica en el extremo venoso. También puede ser por retención de sodio, ya sea porque se ingiere mucha sal, con insuficiencia renal, aumento de la reabsorción tubular de sodio que se produce cuando el riñón no está bien perfundido por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como ya habíamos visto. Y también lo puede tener la inflamación aguda crónica con formación de vasos sanguíneos. O sea, todas esas causas son de edema. Esto es lo mismo que vimos cuando hablamos de edema en los procesos de adaptación. Acuérdense que el trasudado se produce cuando hay un aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica y que tiene pocas proteínas y pocos leucocitos. El líquido es transparente o de color pajizo, y el exudado es cuando hay inflamación, aumento de la permeabilidad, de salida de proteínas y de células al extravascular, y es un líquido que tiene mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de leucocitos, que puede ser purulento. Vemos, por ejemplo, acá, ¿ven? Acá tienen el edema en miembros inferiores que tiene el GODET por aumento de presión hidrostática, que cuando la persona está de pie se acumula en los miembros inferiores, cuando está en decúbito se acumula en el sacro. Este se llama edema ortostático porque se
actúa la gravedad también aquí, es la que tiene el Godet, yo creo que el signo de Godet ya lo conocen, ¿no? Es la fobia, cuando yo pongo un dedo a nivel de las piernas y me deja un huequito. Y las nefropatías graves, el edema se acumula en regiones con tejido laxo, por ejemplo, el edema periorbitario, ¿ven? Eso en las enfermedades renales. El edema pulmonar, que está presente en la insuficiencia cardíaca congestiva, fíjense en la espuma, sanguinolento con algunos eritrocitos, y la espuma la genera el aire. El edema cerebral, a nivel cerebral, como el cráneo es rígido, se comprimen, se estrechan los surcos y se aplastan las circunvoluciones. Después tengo el derrame pleural, acá no se ve el pulmón porque hay líquido en la pleura, puede ser hidrotórax, puede ser un hidropericardio, acá tengo una citis, lo que se llama vientre en obús, el obús es el cañón, ¿no?, que tira. Fíjense cómo es puntudo, esto es líquido en la cavidad peritoneal. El trasudado líquido pobre en proteínas, transparente o pajizo, los peritoneales son lechosos porque se absorben los lípidos en el intestino, y el exudado es rico en proteínas y leucocitos. Hiperemia y congestión. Las dos se producen por aumento del volumen sanguíneo en los vasos dilatados de tejidos y órganos. Acuérdense que en la inflamación yo tengo una hiperemia, vasodilatación, calor, rubor, esa es una hiperemia, porque es activo, se liberan mediadores, se dilatan los vasos, se separan las células endoteliales, tengo muchos glóbulos rojos ahí que me da el calor y me da el color rojo. En cambio, en la congestión no se produce porque hay una dilatación con aumento del flujo en el extremo arteriolar de los capilares, sino porque no sale bien la sangre en el extremo venular. Entonces es un proceso pasivo de estancamiento de la sangre. Es lo que sucede en la insuficiencia cardíaca. El corazón se llena de sangre, esta sangre se estanca en las venas pulmonares y esto me produce una congestión en los capilares pulmonares que me aumenta la presión hidrostática y me aumenta la salida de líquido y me produce edema. Esto también se da en los miembros inferiores, por el mismo mecanismo, ¿no? Porque está alterada la salida de sangre, porque está alterado el retorno de la sangre a las cavidades derechas. Acá vemos una hiperemia, que puede ser una celulitis, vemos la gran cantidad de glóbulos rojos, y que se produce por dilatación arteriolar, también se da en el ejercicio, vieron que cuando uno hace mucho ejercicio se ponen rojos y calientes, la piel que está por encima de los músculos que trabajaron, con un aumento de aporte de la sangre. Acá, por supuesto, es un proceso patológico. Y la congestión es un proceso pasivo. Acá volvemos a ver el edema, porque la congestión se acompaña a aumento de presión hidrostática. Esto es un hígado, se llama el hígado moscado porque tiene el aspecto de la nuez moscada, en donde ustedes ven mucho edema, separación a nivel de esta claridad es líquido que está fuera de la célula, y esto que se ve como deprimido es porque hay una necrosis, porque este estancamiento de sangre lleva a que la sangre arterial no pueda llegar, porque el edema comprime a las arterias. Entonces, a la larga se produce la necrosis, como se produce también en este caso, por ahí, cuando tengo alteraciones varicosas y voy a tener una úlcera, porque el edema comprime las arterias y no le llega el oxígeno bien. El proceso de hemodinámico, que es la coagulación. Hemostasia es el proceso de coagulación, es un proceso fisiológico en donde actúan plaquetas, que son porciones de células, factores de coagulación y el propio endotelio. Fíjense que el endotelio siempre actúa para formación de un coágulo para prevenir una hemorragia. Así no me muero de sangrado. El coágulo es algo fisiológico que tiene diferentes etapas. Cuando se lesiona un vaso, primero hay vasoconstricción, se contrae el vaso por mecanismos nerviosos. Posteriormente tengo la hemostasia primaria, que es la adhesión y agregación de plaquetas, se forma el tapón plaquetario. Y después tengo la hemostasia secundaria, cuando a esas plaquetas
se le fija la malla de fibrina, acuérdense que el fibrinógeno y la fibrina participan en la coagulación y se estabiliza el coágulo, y por supuesto el proceso de resolución o fibrinólisis. Esto es, yo se los hago recordar que es un concepto de anatomofisiología, ¿no? Acá veo las plaquetas, fíjense en una herida de un vaso, cuando se hiere un vaso se lesiona el endotelio, se expone, ¿se quieren que diga de nuevo la etapa de la coagulación? Tengo hemostasia, el proceso donde participan plaquetas, factores de coagulación y endotelio, que se producen en una zona de lesión vascular para formar un coágulo y de esta manera prevenir o limitar una hemorragia. Cuando se lesiona un vaso, inicialmente tengo inmediatamente la vasoconstricción. ¿Para qué? Para que no me muera desangrado. Luego se forma un tapón de plaquetas solo, que es la hemostasia primaria, donde las plaquetas se activan. ¿Por qué? Porque se lesionó el endotelio y esto me lleva a exposición de factores. Uno se llama el de von Willebrand, no quiero llenarlos de nombres, pero es un factor de coagulación que activa y lleva a la adhesión de las plaquetas y se forma un tapón provisorio de plaquetas solo. En la hemostasia secundaria, ya donde interviene todos los factores de coagulación, dentro de ellos el fibrinógeno, se forma una malla de fibrina que me estabiliza ese cuadro, y después tengo la resolución del proceso. Como siempre, todo se termina limitando y resolviendo. Las plaquetas no son células. Las plaquetas, que acá las vemos, esto es microscopía, acá tenemos leucocitos neutrófilos. Fíjense que en un proceso donde hay coagulación también hay reacción inflamatoria, porque si yo tengo lesión de un vaso, tengo necrosis del endotelio, inmediatamente se desencadena la reacción inflamatoria. Ven que está íntimamente relacionado. Entonces, las plaquetas se activan de ser planas, en formas de disco. Ya les dije, no son células, son pedacitos de una célula que está en la médula ósea, que se llama megacariocito. Esa es una pregunta capciosa de examen, si las plaquetas son células o no. Adquieren el aspecto de un erizo. Múltiples piquitos tienen, lo que aumenta la superficie de la membrana, y empiezan a liberar sustancias. Lamentablemente las sustancias están siempre presentes, porque tienen gránulos secretorios. Dentro de estas sustancias, miren, liberan fibrinógeno, liberan factor 5 de coagulación, el factor de von Willebrand que les había mencionado recién, y factores de cicatrización. Bueno, distintos, también liberan ADP, que las hace más pegoteadas, adenosintrifosfato, liberan calcio, liberan serotonina y adrenalina, que son las que producen vasoconstricción, y liberan también prostaglandinas, que es el tromboxano. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les nombro este nombre tan raro? Porque vieron que se da el ácido acetil salicílico, el AAS, se da para prevenir las trombosis en la gente grande. No sé si sabían eso, a baja dosis. ¿Sabían eso? Los que trabajan en geriátricos o con gente grande tienen que saber que se da la aspirina a baja dosis para prevenir la tendencia a la coagulabilidad que tiene la gente grande, que normalmente tiene sangre que se coagula más que que el adulto joven. El ácido acetilsalicílico es un antiagregante plaquetario, o sea, impide que las plaquetas se unan y forman el tapón plaquetario. Ese es el mecanismo de acción, porque actúa a nivel del trombo. Está la hemostasia secundaria. No quiero que aprendan todos estos factores de coagulación, pero miren todos los que funcionan, son un montón. De acá el más conocido del que vamos a hablar es el factor 8, porque es el que falta en los hemofílicos, o el factor 9, que falta en las dos formas de hemofilia, A o B. Pero miren todos los factores que intervienen, son proteínas estas, que están en la circulación, que puede ser por vía intrínseca, como se lesiona el endotelio,
o la vía extrínseca. Todo esto, ¿a qué apunta esto? Coagulación que se mide vieron que se piden análisis en los prequirúrgicos, tiempo de protrombina, el KPTT. ¿Eh? Una pregunta. Yo tuve a mi tío que, bueno, tuvo cáncer de páncreas, ¿no? Pero a él, por ejemplo, le dijeron que no lo podían operar porque tenía trombosis, una coagulación en la sangre, ¿puede ser? Sí, puede ser, porque el cáncer diseminado te aumenta la coagulabilidad sanguínea. Puede ser. Siempre la Ah, bien, inflamación crónica se acompaña de algo de alteración de la coagulación también, porque están juntas. Se activa, ¿saben que se activa? Una de las proteínas de la coagulación, que es la trombina. Tenemos una vía intrínseca y extrínseca y se miden con los tiempos de protrombina y lo que se llama el tiempo de tromboplastina parcial o KPTT. El tiempo de trombina mide los factores que se sintetizan en el hígado y que usan la vitamina K como cofactor. La vitamina K, ustedes saben que se sintetiza en el intestino grueso, lo sintetizan las bacterias y se absorbe y el hígado lo utiliza como cofactor de estas proteínas. Está el fibrinógeno, está la protrombina, está el factor 5, el 7 y el 10. Esos son los factores vitamina K dependientes, se dice. Se miden con el tiempo de protrombina. Y el resto de los factores, que es de la coagulación intrínseca, se miden con el de tromboplastina parcial. Pero en sí estas dos vías, ¿en qué culminan? En la transformación de la protrombina en trombina. ¿Por qué es importante la trombina? Porque cataliza la transformación del fibrinógeno en fibrina, que decíamos que es la que forma la malla, que sostiene el coágulo de plaquetas, formando un coágulo mucho más estable. Este proceso en el que intervienen las fibrinas, las plaquetas, tiene un mecanismo contrarregulador que trata de limitar ese proceso de coagulación, que es el mecanismo fibrinolítico. Esa sería la cascada de coagulación. Se llama cascada porque un factor va activando al otro, ¿no? Como si fuera un baile, que va pasando de pareja en pareja. O trastornos hemorrágicos o la formación de trombos. Entonces, vamos a empezar por los trastornos hemorrágicos. Pueden ser primarios o secundarios, y pueden afectar las paredes de los vasos, otra vez los vasos, las plaquetas o los factores de coagulación. Las hemorragias pueden ser masivas, por ejemplo, la rotura de un vaso grande, la aorta o el corazón, en donde estos mecanismos hemostáticos se ponen en marcha, pero no alcanzan para frenar la hemorragia. Ejemplo, un aneurisma disecante de aorta, un aneurisma que se rompe de aorta abdominal, un infarto de miocardio que rompe el corazón o que rompe la aorta. Esas hemorragias masivas no alcanzan a ser frenadas por este mecanismo hemostático, que lo que tiende es evitar la hemorragia. O pueden ser defectos leves de la coagulación que se manifiestan en momentos de sobrecarga hemostática. Por eso es que en la cirugía se piden siempre estas pruebas, para ver cómo está la coagulación, porque se va a hacer un corte, va a sangrar, si el paciente tiene algún problema, se va a morir de una hemorragia. Entonces, por eso se pide el laboratorio previo. El embarazo es otra situación, que el cuerpo tiende a la coagulación de la sangre en una etapa, y en el parto va a tender a un gran sangrado por el desprendimiento de la placenta, que si la paciente tiene algún problema, por ahí no va a detener ese sangrado. Otra situación son las intervenciones dentales, las menstruaciones o los traumatismos. Ejemplos de defectos en la coagulación que pueden producir trastornos: los defectos del factor de von Willebrand, que yo les decía que es el que activa las plaquetas para formar el tapón plaquetario, el consumo de ácido acetil salicílico, que es un antiagregante plaquetario, y la uremia. Estos son ejemplos de alteraciones
de la hemostasia primaria, de la formación del tapón plaquetario. Pero también puedo tener alteraciones en la hemostasia secundaria o alteraciones generalizadas. Acá llegamos a la púrpura. ¿A qué se le llama púrpura? Son pequeñas hemorragias que se presentan a nivel de la piel o de las mucosas, porque normalmente nosotros tenemos rotura de pequeños capilares, pero los mecanismos coagulatorios que tenemos, estamos diciendo, inmediatamente cohíben la hemorragia y la reabsorben, entonces no la vemos a la hemorragia. O por ahí lo podemos ver, por ahí cuando tosen mucho o cuando vomitan, que se les llena de petequiado a nivel de la cara, porque hicieron mucha fuerza. Eso se ve mucho en los chicos, en las personas muy blancas, se nota mucho, que son las roturas que son inmediatamente solucionadas por este mecanismo de hemostasia, porque se ponen en marcha cuando hay rotura de endotelio, inmediatamente el factor de von Willebrand me va a generar la adhesión de las plaquetas y va a cohibir esa hemorragia. Pero cuando yo tengo un defecto de estos factores, voy a tener petequias ya más evidentes y sin que medie esta situación que yo les digo de vomitar o de toser o qué sé yo, sino espontáneamente por pequeños traumatismos, porque nosotros sufrimos traumatismos todo el día, pero no tenemos esto, porque nuestro mecanismo inmediatamente responde. Cuando aparecen las petequias, que como las vemos acá, acá está al revés, vemos pequeños puntillados de ¿cuánto? De 1 a 2 milímetros. Y la púrpura hemorrágica tiene más de 3 milímetros. Las equimosis, que ya las vamos a ver, ya miden centímetros. También que puedo tener epistaxis, o sea, sangrado nasal. Es muy común la epistaxis en los niños por la persistencia de unos vasitos acá en la mucosa nasal, que incluso hay predisposición hereditaria para eso, que se cohíben normalmente, pero no tiene una implicancia patológica muy importante. En cambio, las epistaxis a veces por alteración de coagulación son mucho más profusas y pueden requerir taponajes, porque son más importantes. En cambio, un sangrado común de nariz, vos te apretás un poquitito acá en la raíz de la nariz, te quedás sentado o te pones un poquito de hielo y se te pasa. La hematemesis es otra manifestación, hemorragias digestivas, la menorragia o menstruación excesiva, y lo más grave de estos trastornos es la hemorragia intracerebral. ¿Por qué es grave? Porque el hematoma que se forma adentro del cerebro no tiene cómo expandirse porque el cráneo es rígido y aumenta la presión endocraniana, además de las necrosis que se pueden producir en los centros nerviosos que son secuelizantes. Estas hemorragias, ¿cuándo se corre el riesgo? Por ejemplo, en plaquetopenia, o sea, disminución del número de plaquetas a menos de 25.000 por milímetro cúbico. Por ende, estos pacientes se ponen en reposo absoluto para evitar los traumatismos y las hemorragias, ¿cierto? Acá vemos un petequeo mucosa, ¿ve? Estas son las fauces y vemos todo ese puntillado que es un petequeado a nivel de las mucosas. Estas formas de presentaciones por alteración de la hemostasia primaria, ya decíamos enfermedad de von Willebrand, alteración en el número de plaquetas, o en los pacientes urémicos, o sea, en las insuficiencias renales. La alteración de la hemostasia secundaria es cuando se afectan los factores de coagulación. El más conocido es la hemofilia, por déficit de factor 8 o 9, que estaban presentes en la coagulación intrínseca, son hereditarios, y la herencia, como es recesiva ligada al cromosoma X, se expresa en varones, no en mujeres. O sea, el cromosoma X del par sexual tiene proteínas de la coagulación. El hombre tiene un solo cromosoma X, porque el Y no sirve, por eso el Y no sé, está solo para determinar los testículos, pero no tiene otra información. En cambio, el X de la mujer sí, para cuestiones de coagulación. Cuando es este tipo de herencia se manifiesta en los varones porque el único gen que codifica el factor 8 es el que no lo tiene. Se lo transmite la madre y se expresa en él. Esta es una forma de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Una de las enfermedades es la hemofilia.
¿Qué síntomas tienen estos pacientes? Ya no son las petequias, la púrpura que veíamos antes, son hematomas grandes, como vemos acá en los músculos o en el tejido blando, y hemartrosis, o sea, sangrado en las articulaciones. Y como en la anterior, también tiene riesgos de hemorragias intracraneales. ¿Cómo se trata esto? Esto se trata con el factor 8 o el factor 9, que se inyecta. El anterior, si es un defecto de plaquetas, se trata con la transfusión de plaquetas o bien se trata con, según el tipo de patogenia del déficit de plaquetas que se haya producido. Púrpuras que se producen por afección de los vasos, las generalizadas, es cuando se afectan todos los vasos pequeños. Acá hay un síndrome muy conocido en los niños que se ha visto también asociado al COVID-19, en donde hay también un mecanismo inmunológico mediante, también es producido por otros virus, en donde yo voy a tener una púrpura palpable. ¿Ven cómo está sobreelevada esta púrpura? Vemos las pequeñas hemorragias, pero sobreelevadas. También equimosis, estas que ya miden centímetros, y también puedo tener hematomas. Son cuadros muy graves que se tratan con corticoides muchas veces, y que son complicaciones de enfermedades infecciosas. También puede darse en el escorbuto, que es el déficit de vitamina C. La vitamina C participa en la coagulación, o esta enfermedad amiloidosis, que es enfermedad de depósito. El pronóstico de la hemorragia depende de la cantidad que se pierde. Si se pierde más del 20% del volumen, tengo un riesgo de shock hemorrágico, del cual ya vamos a hablar. Las hemorragias cerebrales pueden ser graves o mortales, con poco volumen, por el mecanismo compresivo que produce aumento de presión intracraneana. Y aparte también esto puede generar la herniación del tronco cerebral por el agujero occipital, o sea, se hernia el tronco cerebral, que como ustedes saben, tiene el centro cardiorrespiratorio, tiene los centros reguladores de las funciones vitales, y la persona se puede morir. Por eso generalmente se los desplaqueta, se le pone tornillos para medir la presión intracraneana. Acá vemos, por ejemplo, los diferentes tipos de hematomas, ya sea el subdural o el extradural. Las hemorragias crónicas, como en la úlcera gastroduodenal, el sangrado uterino, saben que si se pierde sangre se pierde hierro, entonces los pacientes van a tener anemias ferropénicas. Cuando son hemorragias adentro del organismo, por ejemplo una rotura de vaso, una rotura de hígado, o una lesión de pulmón, generalmente la sangre se reabsorbe y el hierro se recupera, entonces no es tan frecuente la anemia ferropénica. Pero a veces una persona está anémica por falta de hierro, resulta que se la estudia y se ve que tiene un sangrado. La causa más frecuente de sangrado es la lesión del tubo digestivo por la ingesta excesiva de antiinflamatorios. Sí, es lo inverso, o sea, es la tendencia a la formación de trombos. Y acá, ¿qué puede suceder? ¿Por qué se puede formar una trombosis o su fragmento, que es la embolia, ¿no? La tromboembolia, que son las formas más frecuentes de enfermedad por la vasculopatía que tiene la gente, especialmente la aterosclerosis. ¿Por qué se puede producir una trombosis? Por lesión del endotelio, por un flujo sanguíneo anómalo, ya sea que haya estasis, o sea, congestión, estancamiento, como se da en la fibrilación auricular, un reposo exagerado en cama. Fíjese que los pacientes que están mucho en cama, en los grandes traumas, en las fracturas, se les da anticoagulantes, porque yo tengo un estancamiento de la sangre. Si yo no tengo la bomba muscular, mi sangre se estanca, y el estancamiento de la sangre puede favorecer la trombosis. También la turbulencia puede favorecer, es el mecanismo más común en las placas de aterosclerosis, es la turbulencia. ¿Por qué se produce esto? Porque normalmente la sangre tiene un flujo laminar, se dice, donde los elementos formes de la sangre circulan por la parte del medio del vaso, y por fuera yo tengo el plasma, las proteínas. Entonces las células no se van a adherir al endotelio. Cuando yo tengo estasis o tengo turbulencia, eso se altera y las células toman más contacto con el endotelio, se puede activar y se puede formar el trombo.
También los estados de hipercoagulabilidad, y ahí tengo las trombofilias o el cáncer. Acá tenemos un paciente con cáncer, habrá que ver si no tiene una tromboembolia este paciente. Muchas veces se asocia al cáncer, porque aumenta la coagulabilidad de la sangre. Entonces, las alteraciones en el endotelio pueden ser producidas por distintos motivos. Se lo llama disfunción endotelial, puede ser por lesiones físicas, por infecciones, por el flujo sanguíneo anómalo, por el colesterol alto, toxinas como el humo de tabaco, y el endotelio se altera y favorece la coagulación. Las alteraciones del flujo sanguíneo, dijimos la turbulencia y la estasis, que favorecen la disfunción endotelial y la trombosis. Acá yo les decía, ya se pierde el flujo laminar y se ponen en contacto las plaquetas con el endotelio, y a su vez también los factores de coagulación están más tiempo en contacto con el endotelio. Ejemplo, las placas ateroscleróticas ulceradas, los aneurismas, que son dilataciones arteriales a nivel de la aorta, zonas de infarto de miocardio, los problemas valvulares, por ejemplo, de la válvula mitral, una de las causas es la fiebre reumática, la sangre muy espesa, las policitemias, porque circula más lento, o bien las anemias con deformidad de los glóbulos rojos, que también producen zonas de estasis o de congestión, o sea que la congestión me favorece la formación de trombos. Y otro motivo es la hipercoagulabilidad sanguínea o trombofilia, que son trastornos de la coagulación que predisponen a la formación de trombos. Trombofilias es una entidad que está muy estudiada actualmente, que es una tendencia a la coagulabilidad de la sangre por alteraciones ya sean factores que favorecen la coagulación o bien porque no tengo una buena contrarregulación de la trombosis. Una de estas enfermedades que afecta al 2 al 15% de las personas de raza blanca es el déficit del factor 5, que se llama enfermedad de Leiden o factor de Leiden porque fue descrito en una zona, creo que de Holanda, que se llama así. Estas personas tienen entonces una resistencia a la inactivación del factor 5 que me aumenta la tendencia a la coagulabilidad. Tienen riesgo de sufrir trombosis venosa profunda, o sea, trombosis en las venas profundas, especialmente en los miembros inferiores, 5 veces mayor que la población que no lo tiene, si son heterocigotas, y 50 veces más si son homocigotas, o sea, si tienen los dos genes alterados. El riesgo aumenta en casos de embarazo, de inmovilización prolongada, por ejemplo en reposo o viajes, y otro motivo también es la alteración a nivel de la protrombina. Estas son las causas, este es, digamos, el trastorno, la hipercoagulabilidad primaria. La secundaria se produce como consecuencia de reposo e inmovilización en cama prolongada, el infarto de miocardio, la fibrilación auricular, lesiones de tejidos por cirugías, traumatismos, quemaduras, cáncer, prótesis de válvulas cardíacas, coagulación intravascular diseminada, puede ser inducida por la heparina. Tengo también síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos que se da muchas veces, se diagnostica en la embarazada. La edad avanzada, un estado de hipercoagulabilidad porque tienen una disminución de la prostaciclina, que es un anticoagulante, la obesidad y el tabaquismo. Los estados hiperestrogénicos, el embarazo, el posparto, el uso de anticonceptivos orales, el tabaquismo. El cuerpo antifosfolipídico es un cuadro autoinmune que se caracteriza. Es muy diagnosticado en la mujer porque suele ser causa de infertilidad. ¡Basta!
de morbilidad en embarazo por abortos a repetición, alteraciones hematológicas, y se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos que me producen un estado de hipercoagulabilidad. ¿Cómo se presentan estas enfermedades? Bueno, se presentan con los trombos, los cuales inicialmente tienen las diferentes etapas que implican la formación, la prolongación, la organización y la recanalización. Acá vemos la trombosis de la vena safena superficial. Puede producir, si es una vena superficial, puede producir dolor, edema, infecciones, úlceras, pero raras veces produce trombosis profunda. Generalmente la trombosis profunda se da en las grandes venas profundas de los miembros inferiores, la poplitea, la femoral, la ilíaca. En un 50% de los casos es asintomática o bien produce dolor y edema, pero lo más peligroso de estas trombosis es que pueden generar embolias e infartos pulmonares. Los factores de riesgo son inmovilización en la cama, insuficiencia cardíaca congestiva, traumatismo, cirugía. Volvemos a todos los factores de riesgo del aumento de la coagulabilidad. Los trombos venosos generalmente me generan embolias pulmonares en la circulación pulmonar, porque la sangre de las venas vuelve a la aurícula derecha, ventrículo derecho y al pulmón. Los trombos arteriales pueden causar infartos en embolias e infarto en la circulación anterógrada. ¿En dónde? En cerebro, en riñón, en vaso. Pero lo más importante en una trombosis arterial es que la oclusión de la arteria, si se produce a nivel coronario cerebral, puede causar un infarto cardíaco o un infarto cerebral. Acá vemos entonces una úlcera varicosa por trombosis de las venas superficiales, como son las safenas. Acá vemos una trombosis venosa profunda, fíjense el edema, la diferencia entre un miembro y el otro. Y tenemos acá trombosis a nivel de las aortas, sobre una placa de ateroma, y a nivel del corazón en un área de infarto. La vascular diseminada es una coagulación descontrolada que se produce en los vasos de la microcirculación, que genera una insuficiencia circulatoria difusa, están vasos de encéfalo, pulmones, corazón, y se produce por una activación sistémica con la formación de trombos, consumo de plaquetas, que puede llevar a complicaciones muy severas. Las causas son infecciones bacterianas, micóticas. También se ha visto el COVID, que produce procesos de coagulación, cánceres avanzados y las complicaciones obstétricas. Un cuadro sumamente grave. La embolia es una masa intravascular que es transportada por la circulación, que puede ser sólida, líquida o gaseosa, y es llevada a un lugar distante a donde se originó. Puede ser parte de un trombo y ser una tromboembolia, y estas masas son desplazadas hasta un lugar donde un vaso pequeño detiene su avance y puede causar una obstrucción parcial o completa. La más frecuente es la tromboembolia, que se origina a partir de la trombosis venosa profunda, que como se origina en las venas de los miembros inferiores, llega al corazón derecho y allí al pulmón, donde puede generar desde una falla, una muerte súbita, porque el émbolo se detuvo a nivel de la arteria pulmonar y produce una falla brusca, hasta múltiples émbolos que pueden generar hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha. La embolia puede ser sistémica, entonces, a partir de trombos que están en el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, vegetaciones o placas de ateroma de la aorta, y afectan sobre todo el encéfalo con infartos o los miembros inferiores. No olvidemos los miembros inferiores, la gangrena, por ejemplo. Puede ser grasa, en caso de fracturas de huesos largos,
ser asintomática o en los casos de fracturas importantes causar insuficiencia pulmonar, plaquetopenia, anemia, síntomas neurológicos. También puede ser gaseosa la enfermedad del buzo. Los buzos que están abajo del mar, la presión atmosférica aumenta mucho y aumenta la cantidad de nitrógeno que tienen disuelto en sangre. Si sube de golpe, ese nitrógeno se transforma en burbujas y me va a producir lo que se llama el síndrome de descompresión de buzos submarinistas, que genera un cuadro bastante importante. Por eso los buzos se van ascendiendo de a poco para que el gas para que vaya disminuyendo la cantidad de nitrógeno y la posibilidad de formación de embolia. Después tengo la embolia por líquido amniótico, una complicación muy grave de la embarazada, por desgarros de las placentas o venas uterinas, que me produce una gran activación de los factores de coagulación y el sistema inmunitario, y que muchas veces es causa de muerte de la mujer. El infarto ya dijimos, este es un infarto de miocardio, se puede producir en corazón o se pueden producir en otros órganos, como consecuencia de una disminución súbita del flujo sanguíneo y necrosis del tejido irrigado. Puede ser en miocardio, puede ser gangrena en miembros inferiores, especialmente en diabéticos, infarto cerebral, infarto intestinal, infarto testicular por torsión vascular del testículo. Esto es algo en los varones, en los adolescentes, que puede ocurrir, o en un vólvulo intestinal, infarto de intestino. O bien también por una compresión del saco herniario en una hernia estrangulada, ¿no? Que se compromete la irrigación y se puede infartar el intestino. En el infarto de miocardio tengo necrosis coagulativa, en el cerebro decíamos licuefactiva. Y el último tema de hoy, ya terminamos, es el shock. ¿Qué es el shock? Un estado con un gasto cardíaco reducido que me compromete el volumen sanguíneo circulatorio, me altera la perfusión tisular y produce hipoxia celular. Al inicio la lesión celular es reversible, pero cuando se prolonga el shock se vuelve irreversible y me causa la muerte. Las causas: hemorragias graves, quemaduras, traumas extensos, infarto agudo de miocardio, embolia pulmonar, sepsis microbiana. Y tenemos los distintos tipos de shock. El cardiogénico, la causa infarto agudo de miocardio, rotura ventricular, taponamiento cardíaco, embolia pulmonar, me va a producir una insuficiencia de la bomba miocárdica, ya sea por lesión del tejido o por compresión extrínseca. El shock hipovolémico debe ser el más frecuente por pérdida ya sea de sangre o de líquido, en caso de grandes traumas, quemaduras, gastroenteritis, con un volumen sanguíneo plasmático inadecuado. El shock séptico asociado a inflamación sistémica, tengo infecciones microbianas graves por bacterias, por hongos, también puede ser por traumatismos, quemaduras, pancreatitis, no se olviden que es inflamación sistémica, y activación de todas las cascadas de citocinas, vasodilatación, activación del endotelio, coagulación intravascular diseminada. El neurogénico es el shock de la anestesia por vasodilatación e hipotensión, y el anafiláctico es la reacción a picaduras de insectos. Esto es muy común en las abejas, picadura de abejas, la alergia a la penicilina, la alergia al maní, donde tengo liberación de inmunoglobulina E, histamina, sustancia de reacción lenta que me producen vasodilatación y aumento de la permeabilidad. En las distintas etapas del shock tengo una etapa inicial, no progresiva, irreversible, en donde tengo numerosos mecanismos compensadores, como el aumento de la frecuencia cardíaca, que tienden a mantener la irrigación de los órganos. Entonces el paciente puede venir con un pulso rápido, débil, pálido por la vasoconstricción periférica, puede estar taquipneico, y la presión arterial puede estar baja o puede estar normal por acción de los órganos compensadores. Ya cuando entro en la fase progresiva de hipoperfusión tisular, acidosis láctica, lesión celular, voy a tener
Hipotensión, ahí sí ya tengo la presión baja, lleno capilar lento, mayor a 2 segundos, oliguria, o sea, falta de diuresis, y falla renal con desequilibrio de líquidos, electrolitos y coagulación intravascular diseminada. En la fase irreversible, ya en este caso, ya es irreversible por más que se corrija la causa, porque hay una insuficiencia renal irreversible y acidosis metabólica.